Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la programación cultural en español de la Embajada de España en Turquía y el Instituto Cervantes de Estambul. En esta ocasión presentamos el ciclo sobre medio ambiente y tenemos el gusto de contar con la presencia de Mónica Fernández Aceituno, Premio Nacional de Medio Ambiente. Mónica, buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Berta. Bueno, Mónica, eres licenciada en Ciencias Biológicas, pero también eres columnista, escritora, divulgadora. Cuéntanos, ¿qué te llevó a especializarte en medio ambiente y a seguir este camino de la divulgación? Bueno, pues muchas veces las cosas a las que te dedicas no sabes muy bien cómo comienzan, ¿no? Pero siempre tuve mucho interés por lo que observaba, por esas semillas que caían en la maceta de la ventana de casa de mis padres y de repente veía que bueno, pues germinaba una planta, ¿no? Por esos pequeños milagros de cada día, esas cosas que hay por ahí que parece que no tienen importancia y que a mí me asombraba muchísimo y centraba mucho más mi atención que otras cosas, ¿no? También influyó seguramente mucho que tuve una profesora muy buena que se llamaba Pilar Biel en el colegio donde estudié y que era profesora de biología y nos inculcó esa pasión por la biología, por la naturaleza. Y bueno, y luego tras estudiar, pues de la manera también más imprevista, ¿no? Pues me dediqué de pronto a escribir. Alguien me dijo, lo tuyo es escribir. Y bueno, y ahí pues llevo muchos años haciendo un poco ese camino que yo llamo la tercera rama, porque va entre las ciencias y las letras, que es al final donde anidan los pájaros, ¿no? Entonces, esa bifurcación de dos disciplinas tan diferentes, una científica y otra literaria, es donde yo me encuentro más a gusto, en esos caminos que no son de nadie, en esos, como se dice también, que es una palabra bonita, que son trochas, ¿no? Son senderos que hay por el monte, es donde yo me encuentro bien y donde transita mi actividad entre esas disciplinas, la científica, la biológica, donde tienes que tener muy presente todos los procesos vitales, pero también la literaria, que es la que consigue con las palabras captar la esencia de lo que estás viendo, y creo que así es como podemos ver realmente la naturaleza. Con el alma humana, con toda esa capacidad que tiene de captar la belleza y los procesos vitales, y a la vez con el alma científica nuestra, que nos va a permitir desentrañar todos los enigmas que contiene, pues, cualquier cosa que observamos, pues como hacía yo desde niña, esa pequeña semilla que germina en una maceta. A raíz de esto que comentas de la observación y el alma humana y el alma científica, ¿cómo crees que debe relacionarse el ser humano con la naturaleza? Pues sobre todo de una manera expectante y de una manera que esté llena de asombro, ¿no? Ya nos escribió Rachel Carson, escribió un libro que es muy conocido, que es Primavera Silenciosa, porque ahí se puede decir que se inició el ecologismo con ese libro de denuncia de la utilización de DDT, y por eso se llamó Primavera Silenciosa en 1962, porque denunciaba que las puestas de los pájaros cantores se estaban estropeando, y fue, digamos, el primer libro que se puede considerar ecologista, ¿no? Y sin embargo ella tuvo una obra que es más desconocida, en la que se llama precisamente El sentido del asombro, y en el que habla de la importancia del asombro en la naturaleza. También Einstein decía que quien no se podía asombrar con las maravillas de la naturaleza estaba muerto. O sea que realmente el asombro es el motor del conocimiento. El asombro humano ante las cosas es esa curiosidad, ese ser siempre un poco niños, ¿no? El mirar lo que nos rodea con ojos capaces de percibir su cronología, es decir, cada cosa que vemos probablemente en la naturaleza está aquí millones de años antes que nosotros. Conseguir que nos situemos en el tiempo, en nuestro lugar, y a la vez observar y darnos cuenta que esas especies son nuestras contemporáneas de momento, porque a lo mejor ellas pueden desaparecer o podemos desaparecer nosotros. Esa conciencia, ese sentido de la curiosidad, del asombro, es lo que nos une a la naturaleza, y debemos de cultivarlo como se cultiva la belleza, ¿no?
una música, cómo se cultiva, bueno, pues el aprender a apreciar la pintura. También tenemos que aprender a apreciar el arte de la naturaleza, que está siempre a nuestro lado, con cada cosa, con una brina de viento que pasa y que lleva semillas o lleva flores que se caen de un árbol, o el mar cuando choca contra la costa. Estamos siempre rodeados, incluso en la ciudad, entre los adoquines pueden nacer las flores. Estamos rodeados de naturaleza, no tenemos más que mirar al cielo, a la luz que entra por la ventana, y esa sensación de estar unidos a ellos, esa observación, es la que nos puede llevar a tener un conocimiento que no tiene por qué ser el sabernos los nombres de todo lo que vemos, pero sí un conocimiento que desemboque en una sabiduría vital, en esa sabiduría de sabernos partícipes de un mundo natural y que somos sencillamente una especie más en él, con una serie de capacidades, pero no por ello quiere decir que no seamos, que seamos más fuertes que cualquier otra de la que nos rodea, y creo que eso lo hemos aprendido bien en este año 20 y ahora también el 21, ese sentido de la fragilidad, que es algo nuevo en nuestra generación y que creo que va a marcar un punto de inflexión muy importante en la relación con la naturaleza, porque pronto nos sentimos hermanados con el resto de especies en esa fragilidad, que es una fragilidad universal, que es una fragilidad mundial y que es una fragilidad también cronológica, porque en la Tierra siempre hemos vivido por turnos, casi todas las especies se han extinguido ya. Lewontin calculó que el 99,999% de las especies que han habitado alguna vez la Tierra ya no existen, y tenemos que vivir con esa cifra de vivir, de que estamos siempre de prestado, de paso, y comprender que también nuestras contemporáneas, las especies contemporáneas son importantes, y de ahí que sea vital conservar la biodiversidad. Esta crisis que estamos viviendo sanitaria precisamente deriva de no haber conservado los ecosistemas silvestres y que las especies que estaban en los ecosistemas silvestres se hayan acercado tanto a nosotros que esa interacción ha provocado nuevas zoonosis. Es por ello que lo que hasta ahora veíamos como algo de 4 locos que quieren conservar la biodiversidad es ahora una tarea mundial de supervivencia y también, ¿por qué no?, de conocimiento y de ampliación del mundo que nos rodea. Y así vamos a estar unidos a la naturaleza más que nunca porque compartimos el mismo destino. Has escrito recientemente un libro sobre la naturaleza española que se titula El país de los pájaros que duermen en el aire. ¿Qué significó para ti y cómo fue el proceso de escribirlo? Bien, esto fue de esas cosas que suceden también de manera inesperada. Me llamó la editorial Espasa para que escribiera un libro de naturaleza. Y yo en realidad tenía ya mucho escrito de naturaleza. Querían además que fuera precisamente sobre la biodiversidad española. Esto fue en el año 2017 cuando me llamaron. El libro se publicó en el 18. Y en este lugar donde estoy, pues me vine a encerrar, a recolectar lo que había escrito durante tantos años, a añadir algo más, pero de alguna manera todo lo que había vivido, y no solo había vivido yo, sino lo que me habían contado, porque la naturaleza la vemos a través de las personas que están en contacto con ella y son las que nos dan las claves reales, los que siempre defiendo que no es una naturaleza no puede ser una naturaleza solo de laboratorio, la naturaleza tienen que contarla también los agricultores, los marineros, las personas que están en contacto directa con ella, porque tienen a lo mejor no el conocimiento, pero como decía antes, sí la sabiduría. Y yo había recolectado lo que ellos me habían contado, personas que ya tampoco existían, pero que me apetecía guardar todo aquello que me habían dicho. Y así nació este libro que curiosamente pues se sigue editando y reeditando, ya va por la 4ª edición, y se llama El país de los pájaros que duermen en el aire, en honor a los vencejos que llegan precisamente ahora, en el mes de abril, a España. Imagino que también estarán en Turquía, están en todos los cielos de las ciudades, y al atardecer en todas las ciudades del mundo se elevan
y unos 1000 metros y duermen en el aire, no se posan más que para la cría. A mí me parece un hecho tan asombroso que decidí que el título del libro tenía que ser ese. En este caso, el país de los pájaros que duermen en el aire es España, pero ya digo que podría ser cualquier ciudad del mundo en donde haya vencejos. Y entonces representa un poco ese querer recolectar las bellezas, ¿no?, de la naturaleza en un país como es España, que es el que tiene mayor biodiversidad de Europa. Y lo hice desde este lugar, que es una reserva de biosfera de la UNESCO. Y bueno, pues todo eso unido al trabajo tan fantástico que hizo la editorial Espasa, con ilustraciones muy bonitas, antiguas y con una edición cuidada, como ya se hacen pocos libros, con el lomo de tela y esas tapas duras de los libros que son casi pues un regalo en sí mismos, sin necesidad de leerlos. Si ya se leen y gustan, pues mejor todavía, es como ya el licor de un bombón, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, pues ha resultado pues ser una obra que no muere, que sigue editándose, que sigue, y yo que creo que va a ser de lo que he escrito yo, pues probablemente de lo que quede cuando yo no esté, y ojalá pues quede para mis nietas. ¿Qué hace tan particular a la naturaleza española, aparte de esta biodiversidad que me comentas? ¿Cómo ha cambiado también en los últimos años? Bueno, la naturaleza española está en un momento muy complicado. Está cambiando a toda velocidad. Somos hasta hoy el país más biodiverso de Europa. Tenemos un espacio como el Parque Nacional de Doñana, que era un espacio que hubiera desaparecido si no hubiera sido por el empeño de unas cuantas personas, entre ellas el profesor José Antonio Valverde, que se empeñó en que no se desecara, que se conservara, y hoy es pues la reserva de naturaleza de Europa para aves acuáticas y uno de los espacios más reconocidos a nivel mundial, ¿no? Hemos pasado unos años muy buenos en conservación de la naturaleza, nos ha llevado a ser el primer país, ya digo, de conservación de biodiversidad, el más biodiverso, pero estamos en un momento de inflexión. Los científicos lo estamos denunciando, ya se han escrito artículos en la revista Lancet, un grupo de científicos, alertando de la pérdida de biodiversidad que va a suponer la implantación abrupta y demasiado rápida de las energías renovables. Esto creo que va a afectar seriamente y va a ser recordado como el urbanismo que se hizo en la costa española en los años 60, que fue una destrucción total de la costa, sobre todo en el levante español. Y ahora estamos asistiendo a algo parecido en toda la cornisa cantábrica, con la implantación de parques eólicos de una manera poco ordenada, poco exigente con la naturaleza. Y hasta hoy podríamos presumir de ser el país más biodiverso de Europa, pero con esta implantación que va a crear en los ecosistemas un impacto sin precedentes y además de la noche a la mañana para los próximos 30 años, probablemente no vayamos a poder decir lo mismo dentro de unos años. No soy yo sola, todos los que trabajamos en el sector de la naturaleza estamos preocupadísimos y además también asombrados de que en estas alturas del siglo XXI, cuando ya creíamos que estábamos a salvo de todo, incluso yo aquí me sentía a salvo porque estaba en una reserva de biosfera, te das cuenta de que no se están tomando todas las cautelas necesarias para preservar la vida silvestre, que nos sostiene además también desde el punto de vista sanitario. Entonces, hay que descarbonizar, pero la descarbonización no puede ser peor que la carbonización para la naturaleza. Mm. Y hay que hacer las cosas, estamos en emergencia y por lo tanto hay que hacer las cosas sin precipitación, con una cierta calma, con una cierta cabeza, dándonos cuenta de lo que tenemos, de lo que se puede destruir y sin prisas, porque estamos jugando con el patrimonio natural. Entonces, sí, estamos en un momento bueno en cuanto a conciencia ambiental, pero estamos en el peor momento de la historia de la conservación de la naturaleza en España en cuanto a conversión del suelo natural o el suelo, los montes, que hasta ahora estaban en las comunidades de montes, a conversión en suelo industrial de la noche a la mañana, sin las garantías exigibles
y sin los estudios de impacto ambiental exigibles para este tipo de energías, ya que se están llevando a cabo a través de las comunidades autónomas y debería de ser el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico el que llevará a cabo estas evaluaciones para hacerlas con todas las garantías. Yo espero, estamos en ello, estoy luchando en este momento por ello y espero que toda la voz de los científicos se escuche y se detenga estos proyectos que nos llevarían a una regresión impresionante sin posibilidad de recuperación, porque la naturaleza silvestre cuando desaparece no vuelve. Estamos hablando de una obra de arte y si tú entras en un museo con una retroexcavadora y este cuadro lo rompes y el otro le echas, no sé, lo partes en dos, y esa obra de arte no va a regresar. Y es igual en la naturaleza. La naturaleza es una obra de arte, no está firmada por nosotros, está firmada por el azar y las especies no regresan cuando han llegado a un punto de no retorno. Y esto puede llevar a un punto de no retorno la naturaleza silvestre. Sí, que podemos después hacer un cultivo en laboratorio, sí, pero ya no es naturaleza silvestre, ya es naturaleza domesticada, ya se perdió la obra de arte. Claro que podemos imitar un cuadro de Van Gogh, pero ¿es un cuadro de Van Gogh? No, pues esto es exactamente igual. Las obras de la naturaleza, puestas por la naturaleza, si se pierden, son irrecuperables. Y de ahí que crea que este momento es particularmente sensible y que en cualquier foro debemos de decirlo para que se tome conciencia de ello. Debemos ir a las energías renovables, desde luego, pero sin precipitaciones, porque las emergencias, cuando se gestionan con precipitación, acaban en catástrofe, siempre. Por supuesto, todo lo que estoy diciendo es una opinión personal y es lo que pienso y es lo que quiero expresar, porque estoy viviendo personalmente esa preocupación aquí al lado, en un monte muy valioso que va a verse destruido para los próximos 30 años, de la noche a la mañana, en unos meses. Y esa desesperación pues me hace hablar así porque estoy viendo aquí mismo en una reserva de biosfera que tenía todas las garantías de conservación, lo que se puede proyectar en nombre de no se sabe qué, pero desde luego no de la naturaleza, porque va a suponer su destrucción irreversible. Estás viviendo de primera mano todo ese proceso, ¿no? Sí, y además es que ha cambiado hasta mi escritura, porque yo siempre he escrito de poesía, siempre digo que la poesía es una suma de 4 palabras que da infinito, y en ese infinito he vivido, en esa vida de poeta que estás como caminando 1 metro por encima del suelo, centrada en la belleza, centrada en mi escritura, de captar como un pintor las cosas que veía, ¿no? Y de pronto he tenido que cambiar porque la poesía es un arma que tiene futuro, ¿no? Dijo alguien, pero un futuro muy lejano y aquí a unos meses se va a destrozar lo que es la fuente de mi poesía, ¿no? Y entonces he cambiado completamente. Resulta que ahora que soy abuela, pues me he vuelto activista y mi escritura también se ha vuelto activista porque utilizo ahora las palabras no para ir en contra de nadie, porque eso no lo haré nunca. Siempre he sido muy consciente que las palabras son nitroglicerina y pueden hacer mucho daño. Hay que manejarlas con muchísima precaución. Pero sí estoy empleando mi escritura para que se comprenda el daño que se puede hacer y para no ir en contra de nadie, sino a favor de todos, del bien común, porque el paisaje, las especies silvestres, la cultura, porque aquí no se va a destrozar solo naturaleza, también se va a destrozar una necrópolis, que es la necrópolis megalítica del Monte do Gato. Hace poco en Netflix, como es un estreno mundial, supongo que en Turquía también ha llegado, se ha estrenado La excavación, ¿no? Y allí hacen una excavación sobre unos túmulos funerarios y encuentran unos tesoros enormes, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos de esos túmulos casi 200. Y sin embargo, el vial del parque eólico quiere pasar por encima, poniendo unas planchas de hierro. Muchos van a quedar destruidos. Y es destruir la historia, es destruir nuestro patrimonio cultural.
sea, ¿eso cuándo se ha visto? Bueno, pues en nombre de la descarbonización se quiere hacer, no, no todo se puede justificar, ¿no? Y tenemos hasta un castillo y también se quiere poner ahí la zona de acopios, donde se ponen todas las zonas de obra. Es decir, estamos retrotrayéndonos al peor momento de España en cuanto a conservación de cultura y de naturaleza. Y es por ello que hay que decirlo, hay que escribirlo, hay que decirlo en voz alta. Esto no puede ser. Si no lo hacemos quienes vivimos aquí, pues nadie lo va a hacer. Entonces, sí, es una pena, mi escritura se ha transformado, pero bueno, espero retomarla, que vuelva a la sensatez, que no se haga un parque eólico en la necrópolis megalítica del Monte do Gato y que te pueda decir dentro de unos meses en una próxima entrevista, oye, pues mira, no se hizo y se salvaron los yacimientos arqueológicos, se salvó un castillo de los Suevos del siglo VI y se salvó la naturaleza silvestre que tenía o que tiene hasta hoy todavía ese monte. Y se salvó el paisaje y se salvaron las personas que viven en las laderas, porque me llamó el otro día una ganadera también pidiéndome ayuda porque le quieren pasar torres de alta tensión por sus pastos. Es decir, que es la ruina para las personas que viven aquí, que viven de la tierra y que viven de la ganadería. Lo primero, hay que respetar la naturaleza, pero primero las personas, por pocas que sean, que aquí no son pocas, pero eso también es naturaleza. Ser conscientes de que respetar la naturaleza, respetar a las personas que viven en ella. No va una cosa por un lado y la humanidad va por el otro, ¿no? Vamos todos unidos. Y entonces, cuando respetamos nuestro pasado, nuestra cultura, cuando respetamos nuestros paisajes, estamos respetándonos a nosotros mismos. Es una indignidad y un atropello a todo el mundo. Y en esta reserva, que es una reserva de la UNESCO, es una reserva mundial, es un atropello a todo el mundo destrozar lo que tenemos aquí, no solo a los que aquí vivimos. Efectivamente, esperamos que próximamente podamos recibir buenas noticias por tu parte. Y si te parece, vamos a terminar con otro tinte, ¿no? Con Sí. más poético, como decías, porque leí en alguna entrevista tuya que nombrar lo que nos rodea o identificarlo nos ayuda a amarlo, a apreciarlo. Y tú en tu página web de divulgación has creado el diccionario aceituno, donde incluyes las palabras más hermosas de la naturaleza. ¿Querrías compartir alguna con nosotros aquí hoy? Sí, 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 porque es verdad que cuando sabemos nombrar vemos mejor. Pues voy a compartir una que creo que gusta, es la palabra que más ha gustado del diccionario de todas las que he recolectado, que es maresía, y voy a leer su definición. Maresía, olor a mar, algas y humedad, cargada de salitre de la bruma. La maresía es el respirar del mar, su aliento, que condiciona el desarrollo de las especies del litoral. Al mar con marejada lo llaman también maresía. Bien, pues el olor del mar es la maresía, que es yo creo algo que todos hemos reconocido, ¿no? Como algo muy importante cuando nos acercamos al mar y dices huele a mar. Tiene un nombre que es maresía y que es una de las palabras del diccionario aceituno que lleva mi nombre, que vengo recolectando desde hace 10 años, palabras de la naturaleza y que nos ayudan a ver mejor. Y todas ellas están recolectadas del natural, como los pintores impresionistas que se fueron al campo a pintar y a recolectar, digamos, los paisajes, así también estas palabras de este diccionario. Y yo creo que esta también es universal porque el olor a mar es algo que todos los que alguna vez lo hemos percibido, pues no lo olvidas nunca, ¿no? Te queda para siempre. Muchísimas gracias, Mónica, por compartir con nosotros esta palabra. Yo personalmente no la conocía y sí que es verdad que había sentido el olor del mar, pero no sabía que existía una palabra concreta para definirlo. Simplemente olor a mar, olor a brisa marina, pero nada concreto. Lo mejor de esta palabra, y ya termino, es que aunque estés lejos del mar, dices maresía y huele a mar. Creo. Sí, sí que es verdad que tiene ese potencial evocador, ¿no? Por último, ¿quieres contarnos en qué estás trabajando ahora o cómo ves el futuro en estos tiempos o qué tienes en mente?
Bueno, yo sigo con mi tarea de recolectar palabras. Con ello, ahora estoy haciendo los colores de la naturaleza. El primer libro que hice del diccionario fue, que es al que pertenece la palabra maresía, las 104 palabras más hermosas de la naturaleza, que está en Amazon, o sea que está en todo el mundo. Después, las 104 palabras más curiosas de la naturaleza, todas del diccionario aceituno. Y ahora estoy haciendo las 104 porque las voy poniendo de 104 en 104, haciendo como montoncitos de palabras. Y ahora estoy recolectando las que nombran los colores de la naturaleza. Alguna, por ejemplo, muy bonita como es verde montaña, que es un nombre del color pues de las montañas, de los pastos de primavera, es el verde montaña. O, por ejemplo, el primer verde de una hoja cuando sale y asoma en la primavera, que se llama verdegay. Hay palabras, bueno, maravillosas sobre los colores, como por ejemplo almagre, que es el color granate que ponían para ilustrar en el arte rupestre los bisontes. Ese rojo del bisonte en las cuevas es el color almagre y está hecho con arcilla. En fin, hay muchas palabras que nos retrotraen también muy lejos de colores. Es quizá el más complicado de todos los libros que he hecho porque los colores son... Hay un pintor precisamente ahora en casa, no artístico, sino que está dándole una mano de pintura a las contras de la casa y hoy esta mañana me ha dicho, eh, los colores son las luces y me ha encantado y es verdad. O sea, estamos dando el mismo verde a las ventanas y en una se ve de una forma y en otra de otra porque en una le da la sombra y en otra le da la luz y sin embargo parecen verdes distintos y es exactamente el mismo, ¿no? Y me ha dicho, los colores son las luces. Pues esa obra del color es la que estoy haciendo, recolectar los colores de la naturaleza y ese es mi trabajo en este momento. Doy clases también de escritura de naturaleza por Zoom, pero mi principal labor ahora es seguir con las palabras. Pues muchísimas gracias, Mónica. Ha sido un auténtico placer conocer de cerca este proceso que llevas a cabo de aunar la naturaleza con su parte más poética y literaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy y esperamos poder verte pronto y, como he dicho antes, recibir buenas noticias. Espero que sí, Berta. Yo no pierdo la esperanza y creo que va a ser así porque creo que los seres humanos tenemos algo muy importante que es la sensatez, la inteligencia y yo creo que se va a aplicar. Así que muchas gracias. Siento haberos a lo mejor hablado más de lo que debía de un asunto que me preocupa, pero también me gusta haberlo expresado y dejar aquí mi preocupación y también esa felicidad que es recolectar las palabras de la naturaleza que siempre, bueno, pues nos hace ver mejor lo que nos rodea. Muchas gracias a vosotros por esta invitación y ojalá volvamos a vernos siempre con buenas noticias. Un placer escucharte, Mónica. Berta, muchas gracias.